Buenas noches. Bienvenidos a Sábados de Puros Cuentos. Seguramente usted ha visto por ahí alguna película o leído algún libro en donde un héroe entra a una casa abandonada y esta resulta estar embrujada. Bueno, esta es mi versión de esta historia. Se titula La vieja casona. Al entrar a la vieja casa, no pudo reprimir un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. El rechinido de la puerta y la oscuridad que le recibió fue suficiente para ello. «¡Hola!», solo el eco de su voz le respondió. «¡Hola! ¡Hola!». Era la típica casa abandonada. Parecía un escenario de una vieja película de terror. El amplio vestíbulo lleno de muebles viejos, algunos apolillados, en pedazos otros, la típica escalera que se perdía en la oscuridad del piso superior. Al fondo se adivinaban otras recámaras, amplias y llenas de polvo y telarañas, todo bañado por la clara luz de la luna que entró al momento en que ella abrió la puerta. Quiso salir corriendo de ahí. Un miedo infantil y sin sentido le avisó que correría peligro si entraba en aquel lugar. Pero, ¡qué estupidez! Soy una mujer adulta y con criterio propio. Además, estoy en pleno siglo XXI y no en el siglo XIX, donde sucedían todas las historias de terror clásico que ella recordaba. Suspirando y con el alma en un hilo, se obligó a entrar en la vieja casa, motivada quizá por el aire helado y los nubarrones que le decían que en menos de 5 minutos caería un torrencial aguacero. Se encontraba perdida en esos parajes inhóspitos y alejados de la mano de Dios. Había perdido el rumbo en la carretera y se había parado para preguntar, o quizá con la esperanza de que hubiera algún teléfono de donde pudiera llamar a David, su esposo. Sabía lo que vendría después de la llamada, el típico reclamo debido a su estupidez, pero prefería eso a encontrarse en el lugar en el que estaba. Un relámpago iluminó la casa de manera espectacular y una fuerte granizada comenzó a golpear contra la puerta de la entrada. Bueno, a lo hecho pecho, pensó, y sin más se animó a entrar. Su primer impulso fue quedarse en el umbral de la puerta y esperar a que pasara la tormenta para continuar con su camino, pero el aire helado se colaba por todas las rendijas y las ventanas sin cristales que había a su lado, lo que le ayudó a tomar una decisión. Entró en el viejo caserón. Sus pisadas resonaron como martillazos en esa casa que parecía no haber sido pisada en años y años por ningún ser humano. Aún así, y para darse un poco de ánimo, dijo en voz alta, «¡Hola! Me encuentro perdida. ¿Hay alguien en casa que pueda ayudarme?» Solo el viento y la lluvia le contestaron. Caminó por el amplio vestíbulo y se encontró husmeando en una enorme cocina que estaba atestada de viejos cachivaches. Algunos colgaban del techo libremente, por lo que el aire los movía como dedos que quisieran atraparla. Tenía varias parrillas en el centro. A los lados los anaqueles mostraban una serie de puertas en donde alguna vez fue la alacena. Las que colgaban de sus bisagras trataban de desprenderse de su soporte, dando la impresión de ser carne putrefacta que se despegaba del hueso al correr del tiempo. La otra habitación correspondía al living. Tenía varios sillones. Estaban alrededor de una chimenea. La siguiente se encontraba totalmente vacía. El eco de sus pisadas resonó aún más fuerte en ella. Hacia arriba, solo negrura y polvo. No vale la pena subirse, dijo. Con que me encuentre seca y segura es más que suficiente. Con la lluvia, la luna se ocultó y la oscuridad comenzó a hacerse más y más densa. Qué bueno sería poder encender una fogata, dijo en voz alta para calmar sus miedos. Bueno, ¿y por qué no? Buscó en su bolso de mano hasta encontrar su encendedor. Magnífico, dijo. Al fin y al cabo, por falta de leña no he de sufrir. Alumbrándose con la llama del encendedor, comenzó a seleccionar pedazos de muebles viejos que le sirvieran para su propósito. Llevó varios trozos hacia el hogar de la chimenea y sin mayor esfuerzo prendió fuego. Las llamas parecían felices de haber sido invitadas a la solitaria casona y en un santiamén el fuego crujía agradablemente. Ahora solo falta un lugar donde sentarme a esperar. Buscó una silla que fuera capaz de soportar su peso y la acercó al fuego. Qué bueno que no me parezco a mi tía. Creo que 100 kilos no aguantaría esta tarugada. Rió por lo bajo de su propio chiste y no supo si fue el eco, la lluvia, el viento, pero una risa lejana y suave correspondió a la suya.
Sintió que el cabello se le erizaba y con rapidez volteó a ver de dónde venía aquella risa. Nada, todo en calma. Me estoy poniendo nerviosa, se dijo. Es solo el viento lo que provocó ese ruido. Abrigándose lo más que pudo con su chaqueta, se arrebujó contra el hogar de la chimenea y esperó. Probablemente se había quedado dormida cuando escuchó que algo se arrastraba por el piso superior. No identificó qué era. Podía ser un objeto, podía ser un cuerpo deslizándose hacia abajo. El ruido parecía llegar al borde de la escalera para luego volver a su lugar original, como si eso no se decidiera por fin qué camino tomar. Alicia se puso de pie, pálida como un cadáver, y esperó conteniendo la respiración. De repente el ruido aquel desapareció. ¡Válgame Dios! Parece que esta porquería está llena de ratas, se dijo para darse ánimo con un racionamiento para explicar el fenómeno. Afuera la lluvia, que había menguado, volvió a arreciar. Estaría atrapada en ese lugar por lo menos algunas horas. Con un suspiro volvió a tomar asiento y alimentó la chimenea. Trató de pensar en cosas agradables y llevó a su mente a su pequeño hijo Mario. Tenía tan solo 2 años. Era un tremendo truán. Había sacado lo aventurero de su madre y el tesón del padre, por lo que hacía cada vagancia que, esta vez, el ruido fue claro y conciso. Era un objeto que arrastraban y este era grande. Calculó que quien trataba de tirar de él apenas si podía moverlo. Me largo, se dijo, y tomando su bolso se apresuró en llegar a la puerta. Una lluvia y un granizo tremendo la recibió dejándola totalmente empapada como si le hubieran metido en una ducha de agua helada y dado un puñetazo en pleno rostro. Sofocada y frustrada regresó al interior de la vieja casona. «Pues, ¿qué se está cayendo el pinche cielo?», gritó frustrada, sacudiéndose como podía aquel chaparrón del cuerpo. El ruido se había detenido. Si quiero seguir aquí, debo tranquilizarme. Esta pinche casa me está poniendo los pelos de punta. La mejor manera de acabar con ellos es averiguar qué pasa y encontrarle una explicación lógica al ruido ese. Sintiendo que le castañaban los dientes del frío y del miedo, buscó alguna vela con la que alumbrarse para poder subir y poner fin a todas sus ideas fantasmales. Encontró un candelabro en la cocina. Pero si esto parece una película de Drácula, pensó, no me extrañaría ver salir al viejo conde con su capa y colmillos en cualquier momento. Encendió las 3 velas del candelabro y comenzó a ascender por la amplia escalera. Se escuchó decir estúpidamente, ¿hay alguien ahí? Los escalones crujían como velamen de algún barco del siglo XVIII en una tormenta cuando los pisaba. La oscuridad se retraía a regañadientes cuando su escasa luz la desafiaba. Parecía un faro en medio de una noche cerrada en alta mar. La oscuridad pretende tragarme, pensó. Chingada madre, Alicia Bracamontes, deja de decir pendejadas, se recriminó a sí misma. Continuó subiendo. Poco a poco llegó al rellano de la escalera. Observó que había varias habitaciones separadas por un amplio pasillo. Calculando de dónde provenían los ruidos, entró en la segunda habitación. La lluvia menguaba, la granizaba, continuaba. Levantó en alto el candelabro y parte de la oscuridad corrió con ello. En la habitación había una enorme cama al centro, 2 sillones empolvados y rotos, un buró, una lámpara antigua. Terminado el inventario, miró las paredes. Gruesas cortinas cubrían las ventanas, por lo que tardó en ver el enorme ropero que, cubierto de telarañas, la observaba desde el fondo de la habitación. «Ya ves, aquí no hay nada», se dijo. Aún resonaban sus palabras cuando el ruido volvió a escucharse justo a su espalda. Con el corazón en la boca del estómago se volvió poco a poco. Lo que miró le hizo estremecer de pies a cabeza, dejando en un resuello agudo su última respiración. Una mujer menuda, de unos 25 años, vestida como en la época de 1900, descalza, trataba de arrastrar un enorme objeto. Estaba envuelto en una sábana. Parecía un cadáver, el cual, jalándolo por los pies, trataba de hacerlo salir de la habitación. La cara de la chica estaba roja por el esfuerzo y el tipo, ahora se notaba claramente que era un corpulento hombre, aventaba sangre y materia cerebral por la enorme herida en la cabeza, de donde estaba fuertemente clavada una pequeña hacha. Un reguero de sangre era el camino que ésta iba dejando conforme era llevado a la puerta del cuarto aquel. Notó con ojos desorbitados que aún convulsionaba de vez en cuando.
A pesar de sus esfuerzos, el cuerpo apenas se movía. Al notar la presencia de Alicia, la miró a los ojos y con una voz que venía de muy, muy lejos le dijo: «No puedo sola, por favor, ayúdame, que no tardan en llegar mis padres. Por favor, que no sabes el genio que se carga mi papá, y si me ve así...». Fue más que suficiente. El miedo que la mantenía clavada en medio de la habitación se fue, y con él su inacción. Dando un tremendo grito, corrió hacia la escalera. Al correr, el candelabro se le escapó de las manos, apagando las velas y sumiéndola en una total oscuridad. Sin poder ver más allá de su nariz, chocó contra el barandal de la escalera y por un momento medio cuerpo vaciló entre el corredor y el vacío de la sala. Por fin recuperó el equilibrio y, gritando como una loca, corrió por donde sus pies quisieron. Pero los pies no piensan como el cerebro, y se encontró perdida y temblando en la parte superior de la casa sin saber en dónde diantres estaba. Su corazón latía tan despiadadamente que pensó que iba a sufrir un infarto. Además, su respiración, de tan agitada, no era de mucha ayuda. «Tienes que salir de allí, tienes que salir de ahí ahora», se decía. De manera increíble, recordó un curso de sobrevivencia que alguna vez tomó cuando trabajaba en la fábrica de su papá. El bombero que le impartió les decía que si se encontraban en un incendio, en un lugar que no conocían y sin poder ver, debían tocar la primer pared que encontraran y, sin despegar la mano, caminar a lo largo de la habitación. Siempre, siempre, cualquier pared los llevará a una puerta, dijo. Y cualquier puerta, tarde que temprano, los llevará a la salida. Pues bien, iba a seguir su consejo. Con la mano fría y temblorosa, avanzó poco a poco hasta encontrar una pared. A la derecha, a la izquierda, ¿qué importa? ¿Qué importa? Lo importante es salir de aquí. Paso a paso avanzó. Llegó a un ángulo de 90 grados y siguió hacia su izquierda. Encontró un nuevo ángulo, y cuando comenzaba a sollozar creyendo que aquella no acabaría nunca, que no tenía fin, sintió por fin el marco de una puerta. Aliviada y reteniendo la respiración, avanzó con decisión hacia el umbral de la misma. Se dio un fuerte golpe en la frente que le hizo trastabillar. Había chocado con una pared, estaba dentro de un armario. Maldiciendo su suerte y volviendo a probar con la misma técnica, esta vez tuvo éxito, y cuando casi gritaba de alegría volvió a chocar otra vez, pero contra el amplio pecho de un hombre. El golpe con el cuerpo que se encontraba ahí fue tremendo. Su boca, que quiso dar un grito de terror, se cerró fuertemente, provocándole que se mordiera la lengua. El sabor de su propia sangre le llenó el paladar. Cayó de nalgas como si se tratara de un juego. Un dolor agudo provocado en el área del coxis le recorrió la espina dorsal hasta provocarle un mareo. Un relámpago alumbró la macabra escena. El tipo, que hacía un momento era arrastrado en la habitación, aún con el hacha en la cabeza, le miraba de manera furibunda desde el marco de la puerta. «¿Por qué lo hiciste?», le gritó. «¿Cómo pudiste atreverte a golpearme, a asesinarme, maldita perra apestosa?». Una extraña luz de color verdoso inundó la habitación. Mostraba con claridad todo lo que pasaba cerca de ella. Alicia, con el cerebro a punto de estallar, le dijo: «Yo no hice nada, yo ni siquiera lo conozco, yo no fui». Pero el hombre, con unos ojos que parecían ascuas, le miraba con desprecio. «¡Maldita puta! ¡Me la vas a pagar!», gritó. «Ya verás, ya verás». Y sacando de un fuerte tirón el hacha que tenía clavada en la cabeza, la atacó. Un chorro de sangre negra que salió de la herida del fulano bañó la cara de Alicia, impidiéndole ver con claridad, por lo que solo atinó a cubrirse con los brazos el inminente golpe mortal. Un grito desgarrador se escuchó atrás del fulano, haciéndolo girar para ver qué era aquello. La chica, de rodillas y llorando, le pedía perdón al hombre. El tipo pareció desentenderse de Alicia y con una demoníaca sonrisa llegó hasta el otro espectro. De un golpe la hizo volar por la habitación. Una vez allí, la tundió a patadas como si se tratara de un perro rabioso. Riendo histéricamente, el tipo comenzó a partirla en pedacitos con el hacha que llevaba en la derecha, mientras ella gritaba pidiendo compasión. Alicia se sobrepuso y a gatas bajó las escaleras. Cayéndose y levantándose, llegó a la puerta. Giró el picaporte con la esperanza de su salvación, de salir, pero estaba cerrada con llave. Golpeó con los puños pidiendo ayuda. Aullaba como loca. Pasó un minuto interminable y nadie acudió en su auxilio. Los pesados pasos en la escalera le hicieron voltear. El tipo venía, sin prisa, bajando, bañado en sangre y con la cabeza de la chica en una mano y el hacha en la otra. Parecía gozar cada segundo que pasaba. La cabeza aún tenía los ojos abiertos y llorosos, y un suave quejido escapaba de su boca muerta. Fue más de lo que pudo soportar. Sintió que algo se quebraba en su cabeza y una benigna oscuridad la envolvió.
El canto de los pájaros le hizo poco a poco volver a la conciencia. La luz del nuevo día inundaba la vieja casa, que para decir verdad no se veía tan terrorífica como durante la noche. Por un momento no supo dónde estaba. Pero qué dolor de cabeza tengo. Debo de haberme puesto una buena ayer, pensó mientras trataba de abrir los ojos. Con un esfuerzo sobrehumano logró hacerlo y al ver la vieja casa lo recordó todo. ¡Oh Dios!, dijo poniéndose de pie de un brinco y dispuesta a salir de aquel maldito lugar. Con la vista nublada por las lágrimas se acercó a la puerta. Todo lo he soñado, se repetía de manera mecánica, todo lo he soñado. Al levantar la vista hacia la puerta para abrirla, descubrió algo que hizo que su pelo se pusiera en punta. Como si alguien lo hubiera lanzado desde la escalera con mucha fuerza, una pequeña hacha llena de sangre seca estaba a escasos centímetros de donde ella había caído desmayada. Ojalá que hayan disfrutado tanto del cuento como yo al escribirlo. Los espero el próximo sábado y mientras tanto nos vemos en sus sueños.